Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Poderlos saludar al inicio de esta segunda clase virtual del curso de idioma vernáculo niveles 1 y 2 de este día sábado 9 de julio del 2022. Solamente me resta decirles que tengan mucho cuidado porque la pandemia va a viento en popa nuevamente. Y alguien creyó que ya se pasó. Parece que estaba escuchando, no sé si es 45, 85, no sé cuántos miles van ya de contagiados. Retaluleu hoy amaneció en el color naranja. Entonces, vamos para arriba. ¿Y eso por qué? Es porque nosotros no nos cuidamos. Hemos bajado la guardia de tal manera que el virus empieza a, a dañarnos nuevamente. Así que ustedes cuídense. La Universidad de San Carlos había, en primer momento, había dicho que nos íbamos a clases presenciales, pero ahora ya cambiaron la situación, ahora seguimos en clases virtuales. Así que es lo que nos queda para para proteger nuestra salud. Pero eso no significa que el hecho de que sea virtual, pues nosotros también hagamos algo para minimizar el efecto de esta virtualidad. Como por ejemplo, solo conecte su equipo y desaparece, como para decir voy a engañar a los docentes de que yo estoy recibiendo la clase y no estoy. No, hombre, el daño, ese daño es para usted, no es para los docentes, no es para nosotros. Yo creo que ahí es importante que usted piense un poco lo que está haciendo. ¿Ya? Espero que no haya entre ustedes alguien que tenga esa estrategia equivocada, porque no es correcto. Es como aquella señora que ya la tenga Dios en su santa gloria, una señora que iba al IX y le daban todo el tanate de medicinas y ella no se las tomaba. Y cuando se iba a la siguiente cita, dice que el doctor le decía, ¿qué tal? ¿Cómo le va con el tratamiento? Ah, bien, gracias, doctor, decía ella. Y entonces ella me contó, ¿verdad? Que esos doctores tan, bueno, con palabras soeces, ¿verdad? Tan de una vez que no piensan. Ellos creen que su medicina hace efecto y resulta que no hace efecto. Sí, ¿verdad? No se las tomaba, pero al final se terminó muriendo porque el daño, ¿verdad? Ella tenía una diabetes descontrolada, pues el daño fue para ella. Entonces, en este caso, si usted solamente conecta su equipo y se va, no crea usted que nos está engañando. No crea usted que el daño es para nosotros, no, para usted. ¿Eh? Entonces, pues es lo que nos ha dejado la virtualidad, nos ha dejado esta pantalla para que nos podamos ver. Pues si en caso pues regresa la presencialidad, que bueno, no es mucha la diferencia, porque les aseguro el que no logra aprovechar esta virtualidad, aunque estemos en la presencialidad, igual no aprovechar. ¿Por qué? Porque una expresión que voy a utilizar, el que es mañoso es mañoso. ¿Por qué? Porque quizás ahorita no ponga atención, ¿verdad? Y deje ahí conectado su equipo. Y luego en la presencialidad, igual, solo yo, a mí le digo yo, porque vivía eso, solo llegaban, solo esperaban que llegaba el docente, firmaban asistencia y desaparecían. Yo en un par de ocasiones volví a pasar asistencia al final y cabal, fulano, sultano, y pues hay personas que les gusta solapar a los mañosos, decían, está en el baño, licenciado, está en el baño, licenciado. Ala, pero yo terminaba y en aquel tiempo no eran 18, en aquel tiempo eran 40, 60, hasta yo tuve un aula de 105. Entonces, en todo lo que yo seguía llamando, llegaba hasta el 105, volví a regresar y aguante usted, no había salido del baño. ¿Ya? Entonces, eso se da en la viña del Señor. Entonces, como les digo, el que es mañoso es mañoso. Ni en las clases virtuales, ni en las presenciales, nunca va a prestar atención. Entonces, pero esperemos que logremos aprovechar al máximo esta virtualidad que nos ha permitido. No es igual, eso más que sabido está que no es igual, pero es lo único que tenemos y tenemos que aprovechar.
Muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles el material que tengo preparado para ustedes. Recuerden, ustedes en este semestre tienen que presentar portafolio estudiantil. Por lo tanto, desde ya empiece, porque ya cuando falta una semana para entregar el portafolio, comienzan ustedes a correr y quieren que yo corra con ustedes también para decirme, por favor, busque, mándenos las diapositivas que usted utilizó, es que yo no pude guardar. No, de una vez les digo, van a presentar portafolio estudiantil. Entonces, desde ya tienen que empezar a, eh, a utilizar su, no la palabrita, su creatividad para poder realizar su portafolio. Ya desde ya vaya haciendo las capturas de todo lo que los docentes van presentando para que sí, usted no tenga que correr tal cosa. Entonces sí tienen que hacer su portafolio docente, sí hay que hacer un proyecto de extensión, un proyecto de investigación, porque son sugerencias, no son sugerencias, son actividades que la Universidad de San Carlos de Guatemala nos ha pedido que se debe mantener con nosotros. Entonces, de una vez hagan. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? ¿No? Entonces entro a compartir. ¿Esto? Pues no sé, la verdad es que no sé si ustedes encontraron el contenido de la historia de los idiomas mayas. Si no, pues yo aquí les voy colocando un contenido que yo tengo y que es el que yo enseño, ¿verdad? Entonces, es lo que yo les voy a ir enseñando. Si usted quiere, quédese solo con esto y con esto pueda elaborar usted el cuadro comparativo que ya les enseñé hace 8 días, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos en cuanto a la historia de los idiomas mayas de Guatemala. ¿Y por qué usted dice historia de los idiomas mayas de Guatemala? ¿Por qué no dice solo historia de Guatemala? ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Por qué no es historia de los idiomas mayas? ¿Por qué no solo es así? ¿Por qué tiene que colocar de Guatemala? ¿Acaso los guatemalas son propios? ¿Acaso los mayas son propios de Guatemala? Pues, ¿quién da la respuesta? ¿Qué dice Lilian Carolina Ajú Hernández? La pregunta es de que por qué dice que historia de los idiomas mayas de Guatemala, Lick. Considero que se trata porque creo que cada Guatemala tiene muchos idiomas y cada idioma tiene una historia. Entonces no podemos decirle solo, pienso yo, no podemos decirle que historia maya de Guatemala, sino que cuando estamos hablando de muchos idiomas que tiene nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué dice Gabriela Calito Hernández? ¿Por qué dice ahí historia de los idiomas mayas de Guatemala? ¿Usted cree que los mayas sean guatemaltecos? Pues según la historia, los mayas, sí, son guatemaltecos y también podemos encontrar en México. Entonces no son guatemaltecos. Usted misma está contradiciendo lo No, que está o sea, diciendo. ajá. Pero yo pienso que tal vez dice idiomas mayas de Guatemala, porque cada idioma tiene su historia, de dónde vino, cómo se produjo, su escritura y todo esto. Solamente. Bien. ¿Qué dice Helen Carbón? ¿Por qué historia de los idiomas mayas de Guatemala? Lo que dijeron las compañeras, Lick. Bueno, usted está de Son acuerdo bromas, Lick. que... Son bromas. A ver, pues. Bueno, pues considero, ¿verdad? Que el caso de que el idioma que gobernaba antes era el protomaya, ¿verdad?
y que las raíces de ellos son los 22 idiomas que existen actualmente en Guatemala y que claro, cada uno pronuncia de diferentes maneras en diferentes departamentos. Muy bien, Helen. Le voy a hacer la pregunta a Helen, pero cualquiera puede preguntar. Usted habló del protomaya. Excelente. Se supone que ese es el origen de los idiomas mayas. Yo le pregunto, bueno, ¿y el protomaya de dónde surgió? A mí me preguntan. Sí, a usted, porque usted fue el que mencionó el protomaya. Ay, pues, ya no me acuerdo muy bien, Lick, pero tengo la noción. Ah, bueno, escuchamos esa noción. No, Ay, Lick, No sé, Lick, perdón, no sé si estoy mal en Huehuetenango, ajá, pero no me acuerdo dónde. ajá. Solo se me viene ahorita que es Huehuetenango. ¿Qué tiene Huehuetenango? Nuestro mole es en la Sierra de los Cuchumatanes. ¿Qué tiene la Sierra de los Cuchumatanes? Sinelli. ahorita ando averiguando, Lick. Excelente, Nelly. Hasta ahorita estoy averiguando, dice Nelly. Bueno, escuchen entonces, escuchen, presten atención. El estudiante es muy perspicaz. ¿Qué significa la palabra perspicaz? ¿Qué significa la palabra perspicaz? Jacqueline, Michelle Miranda. ¿Qué significa la palabra perspicaz? No, no sabes. Muy bien. Laura Azucena Arreola, ¿qué es perspicaz? El estudiante es muy perspicaz. ¿Qué significa perspicaz? Stephanie Lisbeth Noemí Ramírez, ¿qué es perspicaz? Ser astuto. Astuto. Jocelyn Noemí. Jocelyn Noemí. Fuentes. Sería Versalles. ¿Perdón? Per- Perspicaz. ¿Qué significa Percibir. perspicaz? Bien. El estudiante es muy perspicaz. Cuando les digo es muy perspicaz, estoy diciendo el estudiante es muy listo. Muy listo. Y entonces, hay algunos que preguntan porque no saben, pero hay otros que preguntan por molestar. Usted dijo, bueno, es que lo que pasa es que los idiomas mayas provienen del protomaya y así fue como se fue desarrollando. Y entonces él dice, bueno, el señor dice, entonces dice, el jovencito dice, sí, si dice la seño que los idiomas vienen de los, si la seño dice que los idiomas mayas vienen del protomaya, y del protomaya, ¿de dónde viene? Y entonces le pregunta a la seño, disculpe, ¿y el protomaya dónde vinieron? Pues ahorita no me recuerdo, fíjese, no me recuerdo, pero después les contesto, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener un as bajo la manga. Esta respuesta, ¿de dónde viene entonces el protomaya? Esta respuesta tiene relación a la migración del hombre americano. ¿De dónde, según su conocimiento de estudios sociales, cómo fue que llegó el hombre americano a estas tierras?
según su conocimiento de estudios sociales. El hombre americano, ¿cómo fue que llegó aquí a estas tierras? Ah, no, lo que pasa es que un extraterrestre, un platillo volador se colocó sobre las sierras de los Cuchumatanes y de ahí pues hubo un gran fuego y entonces ahí cayó una gran bola donde venían los hombres por un lado y las mujeres por otro lado y antes de salir pues hicieron y se unieron sexualmente y ya cuando la bola se abrió entonces ya empezaron a salir los niños. No sé, se acepta esa teoría. ¿Cómo fue que apareció el hombre americano? Futuros profesores de enseñanza media que eso lo tuvieron que haber aprendido en básico. O si tanto en diversificado, pero más en básico. Según recuerdo por las anexión de ambos países. ¿Qué países? México y Guatemala, las fronteras. Algo así recuerdo. O sea que se unieron las dos fronteras y ¡pum! Empezaron a aparecer los mayas. No, pero por medio de eso, porque bueno, yo sí me recuerdo que se desarrollaron los idiomas, ¿verdad? Y fue donde no sé qué político, no me acuerdo bien el político. Escuchen, o sea, presten atención y tomen nota, porque el estudiante se los va a terminar preguntando. Se los va a preguntar. Tenyo, ¿y dónde apareció? ¿De dónde vino el protomaya? Trágame tierra. Pues la respuesta científica es que el hombre americano apareció en estas tierras a través de una migración de los asiáticos, pasando por el estrecho de Bering, que queda por Alaska, llegando a Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, y se establecieron durante muchos años en México. Posteriormente emigraron a Guatemala, en donde también estuvieron por muchos años y dejaron ahí sus vestigios, dejaron ahí su civilización y luego fueron emigrando y por eso es que hay mayas hasta Costa Rica. Posiblemente haya mayas hasta Panamá. Hay. Lo único es que Panamá ya es un país ya muy visitado por otras culturas. Pero hay mayas desde México, hasta Costa Rica, hasta las mayas. Y por eso es que aquí el título dice Historia de los ciudadanos mayas de Guatemala. Muy bien, pero resulta que estos fulanos, conforme fueron emigrando, no es aquello que pasaron corriendo por México y una vez pasaron a Guatemala y dieron otro brinco y cayeron a Honduras y otro. No, la cosa no es así. Ellos venían según la situación climática, ellos iban cambiando de lugar. Y conforme no les estoy diciendo que llegaron hoy aquí en Guatemala, durmieron una noche y de pronto ya se cansaron y se fueron para... No, eso no es de una noche. Pudo haber sido de siglos. No veamos nuestros hermanos que están emigrando de Honduras hasta Estados Unidos. ¿Lo hacen de un día para otro? ¿Acaso no se van quedando en el camino? ¿Acaso no entre nosotros hay salvadoreños, y hay hondureños, y hay costarricenses, y hay de todo Centroamérica que dice que van para el norte y resulta como ya no aguantan el trajín del viaje, se quedan por acá, consiguen trabajo y ahí andan entre nosotros? Similar fue la migración del pueblo nómada de Asia. Se fueron estableciendo en ciertos lugares y conforme se iban estableciendo, pues iban creando su civilización. Pues cuando les tocó llegar a Guatemala, estos pueblos, después de mucho tiempo, traían vestigios culturales y traían dentro de su cultura, traían al mismo tiempo su lingüística, su lengua, su idioma,
Y después de cierto tiempo de estar en un lugar, ese idioma se va corrompiendo, ese idioma se va modificando y resulta un nuevo idioma, que no es de la noche a la mañana. Eso se da a través del tiempo. Es una de las cosas que hay que considerar en la historia. Por lo tanto, el protomaya es el arrastre lingüístico que se vino dando desde la migración del pueblo asiático. Por eso es que se considera que el hombre americano es proveniente de Asia por los rasgos físicos que tiene. Pues entonces esa migración que se dio pasando por el estrecho de Bering, que en cierta época del año se convierte en hielo, el mar se congela y que por lo tanto es un puente por donde pasaban y se fueron estableciendo, fueron buscando lugares más cómodos para poder vivir. Pero como cuando ellos van avanzando, pues no había mototaxi, no había avión, no había, lo hacían caminando, llegaban a un lugar, se establecían, no de un día para otro, sino se establecían por años. Por años, cuando terminaban ya se consideraba que ya estuvo bien que estuvieran ahí, entonces ya pasaba, como no había nadie que los obligara a irse de ese lugar, pues entonces se pasaban el tiempo donde estaban, hacían sus culturas, por eso es que se entienden las diferentes ruinas que existen desde Huehuetenango, hay en Huehuetenango, hay también en Chiapas, Quintana Roo, en todas esas partes de